Antes de comenzar, no olvides suscribirte para no perderte ningún video. En las sombras del narco mexicano, donde las balas y las traiciones escriben la historia real del país, marzo de 2026 marca un capítulo más en la saga interminable de alianzas frágiles, caídas estrepitosas y complicidades que van mucho más allá de las sierras y los laboratorios clandestinos. Todo comienza a acelerarse en febrero de 2026, cuando el ejército mexicano, en un operativo quirúrgico en la Sierra de Tapalpa, Jalisco, pone fin a la era de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre que durante más de una década fue el fantasma más buscado por la DEA y la Secretaría de Seguridad. Muere en un intercambio de fuego con fuerzas especiales. Su cuerpo, acribillado en un helicóptero que intentaba evacuarlo, cierra un ciclo de terror que incluyó masacres, extorsiones masivas, el control de puertos clave y el auge del fentanilo que inundó Estados Unidos. Pero su muerte no apaga el fuego, lo redistribuye. En el vacío de poder que deja el Mencho, el CJNG entra en un proceso de sucesión caótico. Figuras como Audias Flores Silva, el Jardinero, Juan Carlos Valencia González, el 03 y otros comandantes de plaza empiezan a disputar el mando, mientras el cártel mantiene su maquinaria aceitada. Y en ese reacomodo, la alianza táctica con los Chapitos, forjada en 2025 como un pacto de supervivencia, se convierte en el eje de operaciones en el occidente y noroeste del país. Desde mayo de 2025, cuando la guerra interna del cártel de Sinaloa ya era un baño de sangre entre los Chapitos, Iván Archibaldo, Alfredo y los remanentes de la facción Guzmán, y la Malliza, los hijos ileales de El Mayo Zambada, ahora con Mayito Flaco como figura visible en el sur. Los Chapitos, debilitados por capturas, deserciones y pérdidas territoriales, recurrieron al enemigo histórico. El cártel Jalisco, nueva generación, viendo la oportunidad de desgastar al cártel sinaloense sin pelear directamente en todos los frentes, envió apoyo, armas, dinero, inteligencia y sobre todo, sicarios experimentados. Entra en escena la operativa Marra, una célula élite del cártel Jalisco Nueva Generación, con raíces en Nayarit, bajo el mando directo de El Jardinero. No son invasores, son refuerzos invitados. En el sur de Sinaloa, Concordia, Elota, zonas rurales cercanas a Mazatlán, los combates se intensifican en marzo de 2026. Videos y fotos circulan en redes. Hombres armados con chalecos tácticos, fusiles Barrett, lanzagranadas y vehículos blindados improvisados, posando con mantas o grafitis que mezclan las iniciales Cártel Jalisco Nueva Generación, con referencias a los Chapitos. Reportes de bloqueos, ejecuciones y enfrentamientos contra células de Mayito Flaco, la facción mallista que controla plazas clave en el sur, se multiplican. La alianza no es ideológica, es puramente transaccional. Los Chapitos ganan oxígeno para no ser barridos del sur sinaloense, mientras el cártel Jalisco Nueva Generación expande su influencia hacia rutas de fentanilo, precursores químicos desde el Pacífico y cobro de piso en zonas mineras y agrícolas. Pero el verdadero trasfondo de esta unión va más allá de los fusiles. El testimonio de Josefina Ramírez, la cocinera de 65 años que pasó casi 8 años preparando desayunos, comidas y cenas en las residencias secretas de El Mencho, arroja luz sobre el pegamento invisible que sostuvo al ártel Jalisco Nueva Generación durante años, la complicidad política de alto nivel. En entrevistas y publicaciones virales de marzo 2026, Josefina describe con detalle cómo un gobernador, sin revelar el nombre, pero con suficiente descripción para que las especulaciones apunten a figuras de Jalisco o estados vecinos, llegaba de madrugada a las casas de seguridad, sin escoltas visibles, sin convoyes, sin registro en agendas oficiales. Ella servía la cena, carnes asadas, mariscos frescos traídos de Manzanillo, botellas de whisky caro. Mientras comían, hablaban de negocios, de protección y de favores. Josefina, invisible en su rol de sirvienta, escuchaba lo suficiente para entender que esas cenas no eran sociales. Eran acuerdos que garantizaban impunidad, contratos de obra pública desviados, información de operativos y libre tránsito para cargamentos. Esa red de protección política explica por qué el cártel Jalisco Nueva Generación pudo crecer sin ser desmantelado del todo durante años. Y por qué, incluso tras la muerte de El Mencho, su despliegue en Sinaloa no encuentra una respuesta contundente e inmediata del gobierno federal. Los mismos mecanismos que permitieron a un gobernador sentarse a la mesa con el capo más buscado
facilitan ahora que sicarios de Nayarit operen en Concordia, sin que el Ejército o la Guardia Nacional los intercepten de inmediato en masa. Con El Mencho fuera, el panorama se vuelve más volátil. En el cártel Jalisco Nueva Generación, las luchas internas por la sucesión podrían fracturar la alianza con los Chapitos y el Jardinero o el 03 priorizan sus propias ambiciones. En Sinaloa, la Malliza, reforzada en el norte con el Chapo Isidro como aliado inesperado, podría contraatacar con más fuerza, aprovechando el desgaste de los Chapitos. Y en el centro del país, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un equilibrio delicado. Golpes selectivos al cártel Jalisco Nueva Generación para no dejarlo crecer desmedido, mientras la guerra sinaloense se convierte en una válvula de escape que evita un cártel unificado dominante. Mientras tanto, en las trochas de Concordia y Elota, los sicarios de la operativa Marra siguen llegando en convoyes nocturnos. Los Chapitos resisten. Los gobernadores, o sus equivalentes, siguen cenando en silencio en algún lugar. Y México, como siempre, paga el precio en sangre, miedo y desconfianza. La narrativa no termina con la caída de un capo, solo se ramifica, se profundiza y espera el próximo plato fuerte en la mesa del poder. Esta unión, históricamente impensable entre el cártel Jalisco Nueva Generación y una facción del cártel de Sinaloa, responde a una lógica fría de supervivencia. Los Chapitos, acorralados por la Malliza en el norte y por capturas masivas de sus operadores, necesitan músculo para no perder el sur sinaloense, Concordia, Elota, Rosario y zonas costeras. El cártel Jalisco, Nueva Generación, por su parte, aprovecha el caos interno de su rival histórico para ganar terreno en rutas de fentanilo, precursores químicos y plazas estratégicas sin una guerra total. El resultado: sicarios con chalecos. Cártel Jalisco, Nueva Generación, patrullando junto a células chapitas, mantas compartidas, bloqueos conjuntos y una violencia que se concentra en el sur del estado, donde la alianza frena avances de la Malliza, ahora con Mallito Flaco y aliados como el Chapo Isidro en disputa. El testimonio de Josefina Ramírez, la cocinera que sirvió cenas secretas a un gobernador, o figuras equivalentes en las residencias ocultas de El Mencho, añade la capa más corrosiva. El narco no se sostiene solo con balas, sino con complicidad institucional. Esas visitas nocturnas, sin escoltas ni registros, simbolizan años de protección política que permitieron al cártel Jalisco Nueva Generación crecer sin ser desmantelado por completo. Aunque El Mencho ya no está, esa red de favores, contratos públicos, información de operativos, impunidad selectiva, no desaparece de la noche a la mañana. Explica por qué el despliegue de la operativa Marra en Sinaloa no enfrenta una respuesta abrumadora inmediata y por qué el gobierno federal aplica un movimiento pendular, golpes al cártel Jalisco Nueva Generación para no dejarlo dominar, mientras deja que la guerra sinaloense se desgaste mutuamente. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte.